versículo 10. Vosotros habéis de lo que hay en nuestro corazón. Es como cuando nosotros llevamos una taza y la taza está en nuestras manos y cuando vamos caminando tropezamos y ¿qué vamos a dejar salir? ¿Qué vamos a dejar salir? ¿Qué vamos a salpicar? ¿Qué vamos a mostrar? Tropezamos, caemos y vamos a darnos cuenta si lo que va en la taza es café, chocolate, agua panela, agua o lo que sea, ¿cierto? Así es entonces el ser humano. Nosotros simple y llanamente mostramos, el Señor Jesús lo dijo de esta manera: de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca. Nosotros sacamos. ¿Y cómo lo sacamos? Lo sacamos con nuestra conducta. Por esa razón, el título en esta mañana es La dignidad de la conducta del real sacerdocio. En la introducción, la posición que nosotros tenemos frente a Dios, esa posición es una posición real. Y también es una posición mental. Eso lo mostramos a los demás, lo manifestamos a los demás. ¿Cómo lo manifestamos? Con nuestras acciones. Lo que yo soy, lo voy a demostrar con acciones. Con acciones. ¿Cuáles acciones? Cómo hablo, cómo me río, cómo trato a las demás personas, cómo me trato a mí mismo, cómo reacciono frente a alguna circunstancia adversa, lo que me produce placer, lo que me produce dolor, lo que hablo, la manera de actuar en todas las circunstancias. La palabra andar en la Biblia es precisamente eso. Cada cosa que hacemos dejamos huella en las demás personas. Y esas huellas que nosotros dejamos es el resultado de lo que nosotros llevamos internamente, lo que somos internamente. Por esa razón es tan importante lo que hacemos. Entonces nuestra forma de pensar, nuestra forma de percibir las cosas se va a mostrar en nuestra conducta, en nuestro andar. La mentalidad de lo que somos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, se va a evidenciar en los compromisos comportamentales que nosotros tenemos. Yo no me puedo dar el lujo de actuar así frente a X circunstancia. Yo tengo principios, yo tengo normas que me conducen, y esas normas provienen de Dios. Y Dios me establece a mí los patrones de conducta a través de enseñarme acerca del comportamiento, pero también a través de mandarme. Me manda y me dice haga esto y me dice no haga aquello. Esos son los patrones comportamentales que Dios nos dice en su palabra. La conducta entonces muestra nuestra esencia, muestra lo que somos.
muestra lo que pensamos en nosotros mismos o de nosotros mismos y de los demás. Hermanos, a veces nosotros como seres humanos nos escandalizamos cuando vemos a un profesional, a un hombre o una mujer que tiene tantos títulos, comportarse de una manera baja, de una manera, permítame, salvaje, de una manera contraria a lo que conoce, pues eso hace parte de su esencia, de su ser. Una persona que no ha podido ser libertada de la esclavitud del pecado tendrá que hacer honor a su condición pecaminosa con sus acciones. Nosotros a veces creemos que la educación secular es capaz de llevar a la persona a tener una conducta agradable a Dios. Eso no es así, no es posible. La conducta agradable a Dios sale del carácter que Dios forma en nosotros ahora, de una nueva mentalidad, de una nueva manera de percibir la vida, de percibir a las personas, de percibir las situaciones, de percibirme a mí mismo con el valor, con la dignidad que ahora yo tengo como hijo de Dios. Entonces, de eso se trata la dignidad de la conducta. Número 1, entonces, la conducta manifiesta lo que somos. El versículo 9 dice, mas vosotros sois. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? Ayúdeme. Somos un linaje escogido. ¿Qué significa eso? La palabra linaje significa nuestro origen. ¿Cuál es el origen que ahora yo tengo como hijo de Dios? Recuerde que el Señor Jesús dijo allá en San Juan capítulo 3, dice que lo que somos, lo que nacemos de nuevo, lo que nacemos del Espíritu, ahora nacemos porque Dios mismo origina en nosotros una nueva vida, una nueva persona, un nuevo ser. Él directamente es el origen de mi esencia personal. Y eso es lo que me genera a mí una conducta distinta, una conducta acorde a la dignidad que ahora yo soy. Tengo un linaje. Ese linaje fue formado por Dios mismo. Ahora yo soy un hijo de Dios. ¿Porque me metí a una religión? No, porque Dios me engendró como su hijo. Y eso es lo que me hace ahora tener una dignidad especial que se evidencia en mis acciones. Yo como hijo de Dios no me puedo dar el lujo de vivir de manera asquerosa, de manera baja. Mi conducta ahora debe ser acorde a esa dignidad. Tengo un origen divino porque fue Dios el que me engendró. Fue Dios el que me dio ahora una nueva vida. Y esa nueva vida está en mí y estará en mí para siempre. Esa es la dignidad. Y esa dignidad se evidencia en mi forma de tratar a las demás personas. Yo no puedo llegar a atropellar a todo el mundo porque Dios no me lo permite. Porque el mismo Dios que me dio esa dignidad también me ordena a amar a las demás personas, al otro creyente y a mi prójimo. Ese mismo Dios que me dio esa dignidad también me da misericordia para poder mirar a las personas con su situación y ser sensible a su necesidad. Y saber que si ellos no pueden estar en la condición que yo estoy, entonces mirarlos con misericordia, no con desprecio. Porque Dios a mí me trató con misericordia, como lo vamos a ver ahora. Entonces, linaje escogido significa que ahora yo pertenezco a una clase especial, a una raza escogida, a una raza de hijos de Dios. Pero eso también nos indica que hay un destino preparado para nosotros. Esos que son linaje escogido son los que van a poblar a la nueva Jerusalén, la ciudad celestial que Dios va a utilizar para interactuar con el ser humano salvo,
por la gracia. Dice que allí no tendremos necesidad de templo porque Dios mismo estará en ese lugar. No tendremos necesidad de nada porque tendremos todo en Dios. Entonces, linaje escogido es lo que nos da el título de hijos de Dios. Eso no te lo da una religión. Eso no te lo da una doctrina. Eso es algo real. Así como dijo el Señor a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nacemos físicamente. Y el día que nacemos, nuestra madre evidenció que nuestro cuerpo había estado rodeado de un líquido protector, el agua, el líquido amniótico. Y nacemos de agua, pero así también el nuevo nacimiento es nacimiento espiritual, nacimiento por la intervención de Dios. Y es una vida espiritual. Pero además de eso, el versículo 9 sigue diciendo que nuestra posición es que somos real sacerdocio. Quiero invitarlos a que recordemos un poquito en el Antiguo Testamento. Había una tribu desde donde salían los sacerdotes, la tribu de Leví. No todo el mundo podía ser sacerdote. Eran personas escogidas por Dios. Eran personas que Dios las comisionaba, las ungía para cumplir oficios específicos. Y de esos sumos sacerdotes, de los sacerdotes había uno que era el sumo sacerdote, el cual tenía el privilegio de entrar al lugar santísimo una vez al año, en el día de expiación. Pero estos sacerdotes ahora, mire la unión que hace Dios. Israel tenía el liderazgo espiritual en cabeza de los sacerdotes, y el liderazgo político estaba en cabeza de los reyes. Pero nosotros, Dios dice que somos real sacerdocio. Tenemos los dos oficios unidos entre sí, las dos posiciones unidas. Aquí significa que nosotros pertenecemos ahora a un reino distinto del reino de las tinieblas, distinto del reino de este mundo. Pertenecemos al reino de Cristo, donde Cristo es el sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y donde nosotros también somos reyes y sacerdotes. Esa es nuestra posición. Cuando estemos aquí con Cristo en el milenio, ahí haremos alarde a nuestra posición. Cuando estemos en la Nueva Jerusalén, ahí estaremos basados en nuestra posición de reyes y sacerdotes. Pertenecemos al reino de Dios y tenemos la posición de autoridad, porque reino significa la autoridad. Pero también esta autoridad es para adorar y servir a Dios. Esos son oficios de los sacerdotes. ¿Qué hacía un sacerdote? Vamos a recordar. ¿Qué hacía un sacerdote? El sacerdote oraba por el pueblo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Una función sacerdotal de nosotros es que oramos por los demás, intercedemos por los demás como Dios nos ordena, orar los unos por los otros. Otra acción de los sacerdotes es que los sacerdotes eran los encargados de la palabra de Dios. Los sacerdotes eran los que enseñaban la palabra de Dios en el templo. Leían la Biblia, la palabra de Dios, y esos son oficios sacerdotales que tú y yo ahora tenemos como creyentes. Vamos a la letra C. Nuestra posición es que somos una nación santa. La palabra nación indica que somos una masa, un grupo de personas, una multitud organizada por Dios. La iglesia es una masa, dice aquí, es una nación, es como una nación,
Una nación es una organización en un territorio de personas que tiene ciertos tipos de organización. Entre ellas, la iglesia está organizada. La iglesia tiene un liderazgo establecido por Cristo Jesús. La iglesia tiene una vida, tiene unas normas. Aunque somos espirituales, aquí en este mundo no tenemos nada, como lo vamos a ver ahora más tarde. La iglesia sí es una nación, es el pueblo de Dios. Y dice que es apartado porque la palabra santo significa que hemos sido limpiados con la sangre de Jesús, hemos sido apartados por Dios del pecado, hemos sido apartados por Dios de este mundo, del diablo, con el propósito de servirle a Él. Somos una nación santa, que significa que somos una multitud de personas dedicadas, consagradas para la adoración a Dios. Por esa razón, aquí estamos, hermanos. Aquí estamos, porque una de las funciones de nosotros como iglesia es adorar a Dios. Adorar a Dios. Dar a conocer a través de los cánticos, a través de la vida nuestra, a través de los cultos que le hacemos a Dios, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto haremos por la eternidad. Letra D. Somos un pueblo adquirido por Dios. Me impactó mucho el concepto de adquirido. El propietario de la iglesia es Dios. La iglesia tiene un dueño. La iglesia tiene a alguien que le pertenece. Se llama Dios. La iglesia no le pertenece a un hombre alguno. No existe un hombre que tenga esa posición y esa capacidad. La iglesia le pertenece solo a Dios. Solo a Dios. Dios es el dueño de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Siempre me acuerdo de los salones de clase en el seminario, y una de las cosas que nos decía un maestro es: no se necesita más Señor en la iglesia, ya hay uno, y es Dios. Es Dios. En la casa no se necesita más Señor. El varón no es un Señor, es un siervo. La mujer es una sierva. Ni en la casa ni en la iglesia se necesitan más señores, porque competiríamos con el que verdaderamente es Señor. ¿Y sabe por qué es Señor? Porque Él es el único dueño absoluto de cada uno de nosotros. Recuerden, Él nos hizo y por eso ya somos suyos. Pero no solamente nos hizo, sino que ahora nos compró nuevamente con Jesucristo. Nos compró con la sangre de su Hijo. Pagó el precio para que tú y yo ahora le pertenezcamos totalmente a Él. Somos su propiedad, creados para Él, comprados para Él, redimidos para Él, habitados para Él. Le pertenecemos a Él. Dios entonces es nuestro dueño, y por lo tanto hay otra cosa que hace el dueño. El dueño conserva aquello que es su propiedad, porque es valioso. Y por eso Dios conserva la iglesia, porque la iglesia es su propiedad. Pueblo adquirido también significa que Dios es el sustentador de la iglesia hasta la salvación. Hasta la salvación. Y por último, este versículo 10 dice que antes nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Somos un pueblo que tiene origen divino.
Somos un pueblo que tiene a Dios como su esencia. La iglesia entonces está compuesta por todas aquellas personas en las cuales Dios reside, en las cuales Dios habita, en las cuales Dios se mueve poderosamente cada momento, ejecutando su voluntad. Eso es lo que hace a la iglesia lo que somos. Esa es la esencia de lo que somos. Somos un pueblo dirigido por Dios. Ahora, la conducta se manifiesta, número 2, por las razones de lo que somos. Ya hablamos de lo que somos. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido y pueblo de Dios. Pero, ¿por qué somos eso? ¿Por qué somos eso? La letra A, porque Dios nos llamó. El versículo 9, en la última parte, dice que Él nos llamó. Él nos llamó. ¿Dónde estábamos cuando nos llamó? ¿Dónde estábamos cuando nos llamó? En el reino de las tinieblas. Y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz de su amado Hijo. Por esa razón, la conducta debe mostrar lo que ahora somos. Ya no pertenecemos a las tinieblas. Las acciones de las tinieblas son evidentes. Las acciones de la luz son evidentes. Los que son de las tinieblas no les gusta ir a la luz. ¿Sabe por qué? Porque cuando la luz le pega, enseguida se evidencia las tinieblas, su pecado. Y normalmente al reino de las tinieblas, entonces le gusta, se pulula mucho el pecado. Se incentiva mucho el deseo de la carne, el supuesto valor personal. Yo tengo valor y yo puedo hacer y yo debo satisfacer mi carne, mi deseo, la libre expresión de la personalidad. No hay otra, que no es otra cosa que el incentivo a la destrucción por medio del pecado. Entonces, esa es la razón de lo que somos. Somos porque Dios nos llamó, nos tomó de allá, nos trajo y nos ubicó. Y ahora se mantiene en relación con nosotros porque nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Letra B, antes no éramos pueblo de Dios, dice el versículo 10. Antes no teníamos relación con Dios, ahora el Dios eterno habita en nosotros, nos congrega, nos habita, nos dirige y se expresa poderosamente en nosotros. Eso es lo que hace que nosotros seamos distintos. La presencia de Dios. La presencia de Dios. Dice que Él mismo es el que hace las cosas buenas en nosotros porque nosotros no tenemos la capacidad de hacerlas. Hasta ahora se han dado cuenta que es distinto ser el pueblo de Dios y es distinto ser una ONG llamada iglesia, una organización humana llamada iglesia. Las organizaciones humanas dependen de motivaciones humanas. A la gente se le necesita inyectar emociones, se necesita inyectar pensamientos positivistas. Hay en el ambiente llamado evangélico muchos motivadores, personas que utilizan la palabra para motivar a la gente. Pero eso es distinto a lo que es la relación real de iglesia, donde Dios habita y Dios produce en el creyente la conducta correcta, la conducta adecuada. Letra C. Somos lo que somos por una razón, porque Dios tuvo misericordia. Y la palabra misericordia indica que Dios se sensibilizó, se movió a amor, a bondad, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, incapaces de salir de ahí. Entonces Él se inclina en bondad
y nos saca de ahí, nos da vida y mantiene esa vida. Se mantiene en relación con nosotros, como cuando un bebé está metido en el vientre de la mamá y esa relación es tan estrecha, tan especial. Eso es la palabra misericordia. Y como dice el versículo, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esa es la razón de lo que somos. No hay otra cosa. No hay méritos en nosotros. No hay capacidad en nosotros para poder hacer. Las religiones entonces dicen, sí, Dios te salva, pero tú tienes que ayudar a Dios. Las religiones te dicen, Dios te da una ayuda y tú tienes que hacer el resto. No. Precisamente la palabra misericordia indica que no tenemos la capacidad y es Dios el que tiene que hacerlo, ya que no hay capacidad en nosotros. Número 3, la conducta tiene obligaciones. Obligaciones. A propósito de eso, a diferencia del mundo donde se cree que el ser humano es mejor ser humano y se conduce mejor si le quitan las normas. ¿Sí recuerdan que esa filosofía viene hace rato? El hombre nace mal, nace bueno, pero son las normas las que lo corrompen. No, la Biblia dice el hombre nace malo y simple y llanamente expresa su maldad. Con normas y sin normas. Pero sin normas es peor. Al hombre no le gusta que lo limiten. Lo siento, pero Dios estableció límites. Límites. Y aún esos límites están a través de las instituciones que Dios establece en las naciones, utilizando a los mismos seres humanos para establecer límites. ¿Cuál es uno de los límites? ¿Cuál es una de las responsabilidades y obligaciones? Vamos a leer el versículo 11. Dice así: amados, yo os ruego. La primera obligación que tú tienes y que yo tengo es vivir aquí como un extranjero. ¿Qué significa esto? Que tú no perteneces a este reino. Ya que fuiste sacado del reino de las tinieblas, ya no pertenece. Ahora no, pero yo quiero vivir como en las tinieblas. Es sospechoso. Es sospechoso. Es sospechoso porque estás diciendo que quizás no saliste de ahí. Quizás todavía no has salido. Si quieres vivir como uno de las tinieblas, hazlo, pero recuerda que eso significa que no perteneces al reino de la luz y que no tienes comunión con Dios, porque Dios no tiene comunión con las tinieblas. Que no eres alumno seguidor de Dios, que tu líder no es Dios, puesto que estás siguiendo algo completamente, patrones completamente distintos. ¿Sí estamos? Pero la primera obligación que nosotros tenemos es recordar que somos extranjeros. ¿Qué es extranjero? Que no pertenecemos a esta tierra. Tú y yo no tenemos nada aquí. A mí me da cosita cuando un creyente quiere que el mundo le aplauda. Pues no recuerda lo que dice Dios en su palabra. Dice que si a Cristo lo persiguieron, a todos los que son seguidores de Cristo también lo van a perseguir. Si a Cristo lo rechazaron, a todos los que son seguidores de Cristo y que Cristo está en ellos, va a pasar lo mismo. Entonces, no, que el cantante tal o el fulano de tal, como lo aplaudieron, le dieron tal cosa, en este mundo, sospechoso, sospechoso. Porque lo que dice el Señor es lo contrario, que el mundo va a perseguir a aquellos que son suyos. ¿Sí se da cuenta? Entonces, usted tiene que recordar esa realidad. Viva como alguien que no es de este mundo, porque su reino está allá arriba. Su casa está allá arriba. Su Señor está allá arriba y aquí con usted. Su líder es el Señor, es su Dios. Letra B, vivir como un peregrino.
¿Qué significa una palabra, la persona peregrino? Que está aquí de paso. Aquí está de paso. Un peregrino es uno que sabe que está momentáneamente aquí y que tiene que irse para su lugar de origen y de destino. El lugar de origen nuestro es Dios y el destino nuestro es Dios. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Hay que vivir pensando en esa realidad. Somos peregrinos. Letra C. Otra de las obligaciones que nosotros tenemos. Dice el versículo, que os abstengáis de los deseos carnales. La primera parte aquí. Vamos a pararnos aquí. ¿Quién de nosotros no tiene deseos carnales? No, fulano de tal, porque ya tiene tantos años de vivir en el evangelio. Mano, no, ya tiene 99 años, ya esa carne tiene que estar. La carne, la maldad de nosotros pareciera que no se envejeciera. Pareciera que es así. Vea, sigue igualita, tiene la misma fuerza, la misma energía. Ese poder pecaminoso que hay aquí alojado en este cuerpo no se envejece. El día que muramos, el día que salgamos de aquí, de este cuerpo, el Señor dice, victoria, victoria, porque ya triunfamos sobre ella. Pero mientras tanto, usted y yo tenemos que luchar con ella todos los días. Y déjame decirle una cosa, esa carnecita de nosotros tiene que venir a la iglesia porque no hay otra manera. Si ella pudiera quedarse en la casa, se quedara, esperándonos allá, afilándonos. Y ¿sabe? Salimos de la iglesia y a veces en el mismo carro saca la cuchilla y comienza, ¿cierto? ¡Ja! Y comienza, porque ella no adora a Dios. Ella no se somete a Dios. Romanos capítulo 8, ¿recuerdan? Ella no se somete a Dios. La carne de nosotros está lista para oponerse a todas las cosas. Cuando Dios le enseña a usted algo en su palabra, la primera que se va a oponer es la carne. No. ¿Cómo vas a hacer eso? La carne de nosotros dice que los deseos carnales. ¿Y qué dice Dios ahí? El compromiso tuyo 7 días a la semana, 365 días al año es abstenerse, porque todos los días ella está ahí. Ay, pero mira esto. Ay, pero esto, pero tan delicioso esto. La primera que cayó fue Eva. El diablo le hizo la tarea y cuando miró el palo, miró el fruto que todos los días miraba, ahora lo miró distinto. Dice que lo vio bonito. Ay, como si es algo. Ay, sí. Comió y le dio al marido. Y aquí vamos, llevando las consecuencias. Y todavía falta. Y todavía falta. Porque mire lo que dice el versículo. Dice los deseos carnales. Y la segunda parte, ¿qué dice? Hermanos míos, la carne es tan astuta, mentirosa, porque ella sabe que al alma de nosotros no le conviene. Ay, pero tan bonito, ay, pero tan delicioso. El pan hurtado es más delicioso que el que se compra legalmente. Lo ilegal es mejor. Hermanos míos, y dice Dios que esos deseos carnales que la misma carne produce, deseos es contra su propia alma. El alma de nosotros será quien va a llevar las consecuencias de ello. Los que no son creyentes se dedican a esta vida a satisfacer el alma. El carnaval de Barranquilla, ¿sí recuerdan? Uno de los, el que lo vive es el que lo goza.
Sí, pero estás matando tu propia alma, porque el alma que pecare, esa morirá. Y el pecado siempre trae consecuencias. Y una de las partes que va a llevar la consecuencia es nuestra propia alma. Entonces el compromiso de nosotros es frenar nuestra propia naturaleza pecaminosa. La Biblia dice que Dios nos ordena dice, deje eso, abandone eso, despójese de eso, haga morir eso. Y si Él nos da esa orden es porque Él también nos da el poder para aniquilar eso. ¿Sí estamos? Una de las cosas que tenemos que luchar nosotros entonces es esta: los deseos de nuestra carne. Bueno, ¿quieres saber un poquito más? Pregúntele a Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Y Gálatas tiene, creo que son 17 a 19 características que hace la carne todos los días en los seres humanos. Y cosas semejantes a esta. Y los que no son creyentes por esta causa tienen la ira de Dios. Y los creyentes llevan consecuencias cada vez que le hacen caso a los deseos carnales. Porque nadie se escapa de las consecuencias de ello. Letra D. Debemos mantener la conducta buena. Debemos actuar bien. Debemos callarle la boca a los que hablan mal con el bien. Miren, me llama mucho la atención que la Biblia no dice que si alguien está hablando mal de mí, vaya y confróntelo. Eso no lo dice la Biblia. Vaya y aclare, no lo dice la Biblia. Lo que Dios lo dice es, cállele la boca actuando correctamente. Y si sabe que otro habló mal de usted, perdónele, Dios dice. Pero en ningún momento Dios nos ordena de que vaya a reclamarle porque está hablando. No, Señor. Mi tarea como creyente es perdonarle. Y como dice el versículo, vamos a leer este versículo todos juntos, ¿listo? El último versículo que vamos a leer. 1, 2, 3. Manteniendo. Entonces hay que mostrarle las buenas obras. Como el tiempo no nos da, entonces usted tiene su Biblia ahí en su casa. Busque en el Nuevo Testamento cuáles son las buenas obras que Dios preparó para usted, que Dios le enseña. Esto es lo bueno que debe hacer. Todos los mandatos que Dios le da. Amar al prójimo. En fin, tantas cosas. La lengua, una de las cosas que nos debemos cerrar y no hablar en contra de nadie. Entre tantas cosas. En tantas cosas. ¿Está bien? Las buenas acciones son la forma de callar lo que se diga en contra de nosotros. Conclusión. Dios nos engendró como sus hijos. Y Dios hizo de nosotros un pueblo, una nación. Un pueblo adquirido para adorarle. Y para anunciar sus virtudes. Las acciones o la conducta evidencia nuestro llamado divino, nuestra mentalidad y nuestro futuro glorioso. Las buenas obras o buenas acciones son la forma de derrotar a quienes hablan mal de nosotros. Amado Dios, gracias por esta oportunidad de oírte, de oír tu palabra santa, verdadera, contundente, que toma nuestras mentes, nos instruyes, nos enseñas, nos orientas y también nos das las energías para que eso que nos enseñas podamos llevarlo a la práctica. En esta hora quiero implorar nuevamente, Señor, por Santiago, pedir tu misericordia para él, pedirte, Señor, que si es tu voluntad, le preserves la vida, lo levantes de ahí, Señor. Ha oído tu palabra. Esta familia está oyendo tu palabra. Varios de ellos, Señor,
ya se congregan con nosotros. Pedimos tu misericordia, pedimos tu bondad, Señor, nuevamente, Señor. Y como iglesia seguimos juntos orando los unos por los otros. Oramos, Señor, por cada hogar. Oro por cada creyente, Señor. Oro porque nos permitas que en este conflicto que todos tenemos con nuestra propia carne, podamos actuar de la manera correcta, haciendo lo que es bueno, lo que tú nos enseñas en tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén.